En medio de un contexto político y económico tenso en Argentina, el presidente Javier Milei ha utilizado el término orcos para referirse a ciertos sectores políticos opositores, luego de que los bonos soberanos del país registraran una caída en su valor tras un revés en el Senado respecto a un decreto de desregulación económica. ¿Ya sabes el por qué? Veámoslo. Los bonos soberanos, que son como préstamos que un país toma del público o de inversionistas extranjeros, comenzaron su jornada con una caída en su valor, lo cual llamó la atención del presidente Javier Milei. Hace poco Milei expresó su descontento hacia lo que él llama orcos, en referencia a los senadores que votaron en contra de una medida gubernamental destinada a relajar las regulaciones económicas. Este término, popularizado anteriormente por Mauricio Macri en una entrevista el año pasado, apunta a aquellos que desde el punto de vista del gobierno obstaculizan el progreso económico del país. El presidente Milei manifestó su preocupación a través de las redes sociales, destacando cómo la reacción del mercado financiero ante estas decisiones políticas puede tener un impacto negativo en la economía. En su mensaje, destacó los esfuerzos del gobierno para mejorar la situación económica del país, trabajando para reducir el riesgo país y las tasas de interés, mientras que criticaba la postura de aquellos que, según él, contribuyen al empobrecimiento de la nación. Sin embargo, a pesar del inicio desfavorable, las caídas en el valor de los bonos soberanos se moderaron con el transcurso del día y se logró estabilizar su cotización. Esto indica que aunque hubo una reacción inicial negativa por parte de los inversores, la situación se calmó en cierta medida a medida que avanzaba el día. El revés parlamentario al que se refiere el presidente Milei se produjo cuando la Cámara de Senadores rechazó un decreto presidencial que buscaba desregular ciertas actividades económicas. Es importante mencionar que este rechazo no invalida automáticamente la medida, ya que aún necesita ser votada por la Cámara de Diputados para que pierda su validez. En el contexto político, el gobierno ha recurrido nuevamente a un discurso público en el que culpa a la casta política por el revés en el Parlamento. Este término casta se refiere a los políticos y líderes tradicionales que, según el gobierno, representan los intereses establecidos y que podrían oponerse a los cambios propuestos. El uso del término orcos por parte del presidente Milei y su asociación con la resistencia política evoca una analogía con la literatura y el cine. En estas obras de ficción, los orcos suelen representar fuerzas malignas, soldados al servicio del mal que buscan obstaculizar el progreso y causar caos. Esta referencia a los orcos como adversarios políticos subraya la percepción del gobierno de que hay fuerzas que intentan socavar sus esfuerzos de reforma y progreso. Es relevante recordar que el término orcos fue utilizado anteriormente por Mauricio Macri, quien en una entrevista durante el año pasado lo empleó para referirse a grupos políticos sociales y gremiales que podrían resistirse a los cambios propuestos durante la campaña presidencial ganada por Milei. Por ello, el día comenzó con preocupación debido a la caída en el valor de los bonos soberanos y las tensiones políticas generadas por el rechazo parlamentario a ciertas medidas económicas. Sin embargo, a medida que avanzó el día, las cosas se calmaron y se logró estabilizar la situación en los mercados financieros. El uso del término orcos por parte del presidente Milei y su asociación con la resistencia política proporciona un contexto adicional sobre las tensiones políticas y económicas en el país. Pero veamos más detalle al respecto. Como bien dijimos anteriormente, el presidente Javier Milei ha expresado su descontento hacia lo que él denomina orcos, luego de que los bonos soberanos argentinos sufrieran una disminución en su valor al inicio de las operaciones en el mercado internacional. Esta reacción del presidente se produce poco después de que un decreto de desregulación económica, conocido como DNU, experimentara un revés en el Senado. En un mensaje publicado en las redes sociales, el presidente Milei compartió su opinión sobre la situación, destacando cómo la percepción del mercado financiero se ve influenciada por las acciones políticas. En su mensaje, señaló los esfuerzos del gobierno para mejorar la economía del país, como la reducción del riesgo país y las tasas de interés, mientras critica la supuesta contribución de ciertos sectores a la desestabilización económica. Es interesante notar que el término orcos no es nuevo en el ámbito político argentino. El año pasado, el expresidente Mauricio Macri también ha utilizado este término para referirse a los sectores que podrían oponerse al gobierno a través de manifestaciones y protestas callejeras. Esta asociación con la resistencia política plantea la pregunta: ¿qué son exactamente los orcos?
Los orcos son criaturas mitológicas que tienen su origen en el folclore celta y han sido popularizadas en la cultura popular a través de obras como la saga de películas El Señor de los Anillos y el videojuego Warcraft. Estas criaturas son representadas como seres malignos, con aspecto monstruoso y una naturaleza agresiva. A menudo carecen de inteligencia y se someten a un líder superior, como Sauron en la obra de Tolkien, quien es el villano principal. Los orcos viven en grupos y tienen una aversión por la luz del sol, lo que los lleva a realizar la mayoría de sus ataques durante la noche. Su dieta consiste principalmente en carne humana y en situaciones extremas pueden incluso recurrir al canibalismo, consumiendo la carne de otros orcos. Esta analogía entre los orcos de la ficción y los sectores políticos opositores sugiere una visión polarizada de la situación política, donde el gobierno retrata a sus oponentes como fuerzas malignas que buscan obstaculizar el progreso y el bienestar del país. Ya para finalizar, veamos cómo el uso del término orcos por parte del presidente Milei para referirse a los sectores políticos opositores añade un matiz interesante al panorama político y económico de Argentina. Esta metáfora, inspirada en la mitología y la cultura popular, refleja una visión polarizada de la situación, donde el gobierno ve a sus adversarios como fuerzas malignas que buscan obstaculizar su agenda de reformas. Sin embargo, es importante recordar que la política no es una batalla entre el bien y el mal, sino un proceso complejo que requiere diálogo y compromiso por parte de todas las partes involucradas. Tanto el gobierno como la oposición tienen la responsabilidad de trabajar juntos en beneficio del país, dejando de lado las confrontaciones y buscando soluciones consensuadas a los desafíos que enfrenta la nación. En última instancia, el camino hacia el progreso no está exento de dificultades y desafíos, pero con voluntad y determinación es posible superar cualquier obstáculo y construir un futuro mejor para todos los argentinos. Pero queremos saber tu opinión. Te leemos en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartir tus comentarios y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes. Hasta la próxima.